Bienvenidos. Gracias por conectarse a Iglesia CE, Iglesia en Casa. Queremos agradecerle al Señor por permitirnos escuchar su palabra y al mismo tiempo agradecerle a usted por estar presente y atender continuamente la voz del Señor. Hoy quiero hablar acerca de la vida de Juan el Bautista. Y para eso vamos a estar utilizando Mateo capítulo 11, versículo 11 en adelante. Pero en esta ocasión quisiera, si estás ahí en casa y tienes tu Biblia en mano, me gustaría que ah, estuvieras hoy conmigo atentamente, leyendo juntamente conmigo la escritura. Hoy vamos a utilizar más la palabra del Señor, eh, viendo versículos, leyendo versículos bíblicos acerca de lo que el Señor nos habla de la persona del Juan el Bautista, refiriéndonos a la vida de Juan, cómo se cumplió lo que Dios había hablado acerca de él y cómo Juan cumplió el propósito que Dios había establecido de antemano para la vida de Juan. Y para eso entonces me gustaría, si estás ahí en casa y tienes la Biblia en tu mano, pues vamos a leerlo juntos, a permitir que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento en ciertas áreas y también al mismo tiempo rogarle al Señor que a través de su palabra, la palabra que Dios habla a través de su Espíritu Santo, podamos nosotros de una manera ser sensibles y poder aplicar la cierta palabra que Dios nos hable a nuestro corazón y de esa manera entonces poder saber que tanto como en Juan y en nuestra vida Dios ha establecido un propósito para que su propósito se cumpla, pero que también nosotros podamos ser sensibles a la voz de Dios y poder permitir que a través de su palabra nosotros también podamos cumplir lo que Dios ya estableció de antemano, su propósito en nuestras vidas. Vamos a leer entonces Mateo capítulo 11, versículo 11 en adelante, y dice la escritura: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los cielos, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Este lo encontramos Mateo 11, del 11 al 12. Hace referencia al versículo que tomamos como base de Jesús diciendo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. En el libro de Lucas nos dice la escritura: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Juan el Bautista, entonces, referente a este versículo, es el último de los profetas, pero también es, como Jesús dijo, el mayor de los profetas. Él fue el vocero, pero también el precursor, el que iba a preparar el camino del Señor. Pero referente a esto, Jesús hace énfasis en esta palabra referente a Juan, que los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, de los que nacen de mujer. Hace referencia entonces a Juan el Bautista. Y por eso es que hoy vamos a hablar acerca de la vida de Juan. En este caso entonces vamos a estar hablando entonces primeramente de su nacimiento. Y si tienes la Biblia ahí junto conmigo, me gustaría que la leyeras a partir de Lucas capítulo 1, versículo 5 en adelante, en cuanto al nacimiento de Juan el Bautista. Si lo tienes ahí, vamos a leerlo entonces. Lucas 1:5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón,
y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase y conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Muchos se regocijarán de su nacimiento. Estamos hablando del nacimiento de Juan el Bautista. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El ángel Gabriel, enviado por Dios, dándole esa buena noticia a Zacarías acerca de que iba a ser padre, después de por mucho tiempo que ellos habían sido personas irreprensibles, personas que no se le podían reprender porque ellos fueron muy rectos en guardar en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Tanto Zacarías como Elizabeth, la escritura describe cómo este matrimonio era leal, era íntegro, eran personas irreprensibles, porque ellos no podrían ser reprendidos por nadie, porque eran rectos, guardaban las ordenanzas y los mandamientos del Señor. Sin embargo, era la mujer de Zacarías, era estéril, de tal manera que la escritura nos habla que se dice que le decían de Elizabeth, la llamaban la estéril, porque por mucho tiempo ya no pudo tener hijos. Ellos oraron para que Dios les diera este hijo que pidieron por mucho tiempo. Llegó el tiempo que la oración fue oída, pero también contestada por Dios, y les da esta noticia. Pero en este tiempo ahora Zacarías no creyó, quizá por mucho tiempo, por lo que ellos llegaron a una edad avanzada, pero Dios le dio a través del ángel Gabriel esta buena noticia acerca del nacimiento de Juan el Bautista. Y una de las palabras que el ángel le dice a Juan es que él tenía
iba a llenarse de gozo y de alegría, porque Juan el Bautista iba a ser delante de Dios grande. Y le da los detalles de lo que Juan el Bautista no debería hacer, que no iba a debería de tomar vino ni sidra, y que iba a ser lleno del Espíritu Santo, aún estando en el vientre de Elizabeth. Y la escritura nos habla cómo se cumplió. Dice la palabra del Señor que María fue a la casa de Elizabeth, y cuando María llegó, dice la escritura que en ese momento Dios llena la vida de Elizabeth con el Espíritu Santo, y al mismo tiempo el Juan el Bautista, el niño, estaba en el vientre de Elizabeth, y ahí comenzó a brincar. En ese momento también fue lleno del Espíritu Santo, cumpliendo Dios la palabra que habló a Zacarías, de cómo aún en el vientre Juan el Bautista iba a ser lleno del Espíritu Santo. Era algo sobrenatural, pero al mismo tiempo que el ángel le daba esta gran noticia a a Zacarías, desde que Juan iba a nacer. En este momento la escritura dice que no creyó y por lo tanto quedó mudo, pero la escritura sigue hablando a partir ahí mismo, que nos habla la escritura de cómo se cumple la palabra del Señor, cómo llega el momento de que en el capítulo 1, versículo 57, si me acompañas ahí, vamos a seguir leyendo. Dice, cuando nace Juan el Bautista, versículo 57, y cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre, dijo: no se llamará Zacarías, se llamará Juan. Recuerdan que este nombre no lo pusieron ni Zacarías ni Elizabeth. Este fue un nombre dado por Dios. Dios dijo que le llamaran a Juan, le pusieran el nombre al niño Juan, un nombre dado del cielo. Y dice la escritura, pero le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta la boca de Zacarías y suelta su lengua, y comenzó a bendecir a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaban todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y la mano del Señor estaba con el niño. En este caso, con Juan el Bautista. Ahí miramos el nacimiento entonces de Juan. Ahora miramos también su crecimiento. Lucas 1:80 dice el crecimiento de Juan el Bautista, aunque no nos da muchos detalles acerca de cómo se desarrolló desde su niñez, su juventud, hasta llegar al adulto. Lo cierto es que nos dice estas palabras. Lucas 1:80 dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. La escritura describe entonces primeramente su nacimiento, ahora su crecimiento. Cómo es que Juan el Bautista en su desarrollo físico dice que
crecía, se fortalecía en espíritu, pero también estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. Desde su temprana edad hasta que él cumplió el propósito de Dios, Juan se abnegó de todas las cosas, se renunció, él se negó a todas las cosas, podemos decir, a las a todas las placeres, a las cosas que ofrece el mundo para cumplir el propósito del Señor. Juan el Bautista, un hombre abnegado, un hombre que renunció a todo para que se cumpliera el propósito de Dios en su vida. Y es por eso que él se la pasaba en su vida, en su crecimiento, en lugares desiertos. Pero también ahora no solamente miramos su crecimiento, sino que también la escritura nos habla no solamente de su crecimiento, sino también de su llamamiento. Vemos ahora el llamamiento de cómo se cumple en la vida de Juan. Para esto, si tienes la Biblia, hermano, lee conmigo o ve conmigo a esta escritura, Lucas capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice, en el año decimoquinto del imperio de Tiberio, César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Miramos ahora el llamamiento de cómo Dios habla a Juan. Y mire, note específicamente es dónde es que Dios le habla y dónde es que Juan el Bautista oye la voz de Dios. Dios no le habla ni a los políticos, ni le habla a los sacerdotes. Dios le habla a Juan. ¿Y en dónde? En el desierto. Por eso es que Juan pudo muy ser sensible, porque él tenía un claro entendimiento que Dios había establecido anteriormente un llamado y un propósito a cumplir en su vida, y en su crecimiento él estuvo atento y dispuesto a negarse, a renunciar para que Dios cumpliera el propósito en él. Y es por eso que él se la pasó la mayor parte creciendo y se fortalecía en espíritu, pero la pasaba en el desierto para ser sensible a la voz del Señor. Y ahí en el desierto donde Dios le habla, vino palabra de Dios a Juan el Bautista en el desierto, para que entonces Juan pudiera oír la voz del Dios y entonces comenzar a cumplir el propósito por lo cual Dios lo había permitido que él naciera y que él cumpliera su plan divino. Vemos entonces el llamamiento del Juan el Bautista y vemos ahora el cumplimiento de la palabra que Dios ya había hablado anticipadamente por medio del profeta Isaías, pero ahora que se cumple en este hombre llamado Juan. Qué importante. Cómo vemos que Dios cuando da su palabra se cumple, pero también vemos cómo este hombre al saber que esto se estaba cumpliendo, él estuvo dispuesto a que esa palabra se cumpliera en su vida. Vemos ahora entonces su cumplimiento. En Mateo capítulo 3, versículo 3. Acompáñame ahí. Mateo capítulo 3, versículo número 3, y léelo conmigo. Es algo interesante en cuanto el cumplimiento. Vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante. Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto. Recuerda que Dios le habló en el desierto y ahí comienza entonces él a ser el precursor, a ser el vocero del Señor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo,
voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Note el cumplimiento de lo que Dios había hablado anticipadamente, se cumple en Juan el Bautista. Por eso es que la escritura dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Dice la escritura y describe cómo estaba Juan vestido. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Versículo 13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado y subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Miramos entonces el cumplimiento en Juan, cómo él comenzó entonces a predicar, a ser la voz del que clama en el desierto, y al mismo tiempo entonces bautizar al Señor Jesús. Pero ahora vemos su testimonio, el testimonio de Juan. Y para eso vamos al Juan, capítulo 1, versículo 19. Acompáñame ahí en el libro de Juan, en capítulo 1, versículo 19. Ahora estamos mirando lo que es la vida de Juan en todo lo que se cumplió en su persona. Si lo tienes ahí, léelo conmigo. Juan 1:19 dice, este es el testimonio de Juan. Recuerda que estamos hablando del testimonio de Juan como precursor, aquel que había sido enviado por Dios. Eh, Dice, quiero retrocederme un poquito, ahí en Juan 1:6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces, el testimonio que él iba a dar acerca de Jesús. Dice el versículo 19, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí,
el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que decía, que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Miremos ahora, es algo importante cómo todo esto se cumplió en cuanto a su nacimiento, su llamamiento, el cumplimiento de Juan el Bautista, pero también su testimonio, no tanto el testimonio como persona, sino dar testimonio de Jesús, de cómo él iba a ser el precursor, cómo él iba a hablar de Jesús, cómo iba a bautizar a Jesús, cómo fue él que pudo decir que he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente él fue el vocero, el precursor, sino que también señaló con el dedo y pudo hablar físicamente, decir: yo doy testimonio porque yo vi como el Espíritu Santo vino sobre él cuando el que me envió me dijo: al que venga, al que veas que veas que el Espíritu Santo viene sobre él, ese es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Ahora Juan dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Miramos entonces el testimonio también de Juan. Ahora vemos también su encarcelamiento, cómo Juan fue encarcelado. Vemos todo, primeramente su vida, su nacimiento, ahora llegamos a su encarcelamiento. Y esto sucedió, Marcos nos habla de cuál fue la causa, la razón por qué él fue encarcelado. Herodes envió a prender a Juan y también lo prendió y lo encarceló, y también dice la escritura que lo encadenó. Estuvo entonces encarcelado y encadenado por causa de la mujer de llamado Herodías. Esta mujer era esposa del hermano de Herodes, y por esta causa Herodes encarcela a, a Juan el Bautista. Su encarcelamiento, dice, podemos mirar que Juan el Bautista era una persona muy severa u austera. Cuando luego austera, estamos hablando de que era un hombre muy estricto en referente al cumplir las normas morales. Al ver Juan el Bautista que Herodes había tomado la mujer de su hermano, tuvo que él a enfrentarlo y le dijo a Herodes: no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Y por esa causa entonces Herodes lo manda a encarcelar, y ahí fue su encarcelamiento. Pero también miramos su fallecimiento, el momento donde vemos la muerte eh, cruel y que hizo Herodes acerca de Juan el Bautista. ¿Cuál fue la causa? Bueno, la escritura ahí también nos relata acerca de ahí mismo en Marcos, en el 17, Marcos, ahí nos habla acerca de cómo entonces Herodías le acechaba, porque Herodías deseaba darle muerte a Juan el Bautista. No era tanto Herodes, era Herodías, la mujer de Herodes, la que deseaba
y estaba acechándola, buscaba la forma, la manera, el tiempo oportuno para darle muerte a Juan el Bautista. Y dice la escritura que llegó un momento donde Herodes cumplió años y reunió a todos sus amigos íntimos, especialmente a los tribunos, a las gentes principales que le rodeaban en su gobierno. Dice que festejó sus cumpleaños y en ese momento la hija de, eh, de Herodías danzó delante de, de Herodes y los que habían sido invitados, de tal manera que le agradó a Herodes y le hizo una promesa. Le dijo: dame, te prometo darte aún el reino y pídeme lo que quieras. Dice la escritura, usted lo ha escuchado, como la hija de Herodías va con su madre y le dice qué es lo que le puede pedir. Y la madre le dice a la hija: pídele la cabeza del Juan el Bautista. Y usted sabe entonces cómo la escritura nos habla que Herodes se entristeció, pero tenía que cumplir su juramento y mandó a decapitar a Juan el Bautista, cortándole la cabeza, trayendo un plato y entregándosela a la madre de de esta muchacha llamada Herodías. Y esa fue la muerte de Juan el Bautista. Podemos entonces ver su nacimiento, su crecimiento, su llamamiento, su cumplimiento, su testimonio, el encarcelamiento y su fallecimiento, la vida de Juan el Bautista. Pero también, para terminar, miramos su exaltamiento, cómo Jesús habla y lo exalta. Jesús mismo habla acerca de Juan el Bautista en Mateo capítulo 11, versículos 7 y 9. Mire lo que dice la palabra del Señor acerca de cómo Jesús exalta a, a Juan el Bautista. Algo importante que nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón. Mateo 11, 7 dice la escritura: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Miren las palabras de Jesús, exaltando a lo que realmente fue Juan el Bautista. Jesús habla de él y hace énfasis: a un profeta sí os digo, más que profeta. Iniciamos el versículo como base diciendo que Jesús dijo: de cierto digo que los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Hace nuevamente referencia de Juan el Bautista, levantándolo y diciendo que no había otro mayor que entre todos los profetas como Juan. Pero Jesús dice: pero el más pequeño en el reino de los cielos mejor es que él. Ahora Jesús está hablando acerca de aquellos que conocemos al Señor Jesús, que nosotros podemos ser mayor o mejor que Juan el Bautista, pero no dejemos, no pasemos por alto la exaltación, el exaltamiento que Jesús hace de Juan el Bautista, llamándolo que era más que un profeta, era un profeta, era mayor que los otros profetas. Pero dice la escritura: pero ahora el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Dios está hablando acerca de nosotros, que nosotros podemos también ser como lo hizo Juan el Bautista,
de poder nosotros también dar testimonio que nosotros nacimos, que Dios estableció un propósito para cumplir en nuestra vida, que también nosotros debemos crecer y entender en la forma, en la manera, como lo hizo Juan, estar atento, dispuestos a negarnos y renunciar a todo para que se cumpla el llamamiento que Dios ha establecido para nuestras vidas, y también podamos nosotros entonces establecer y cumplir lo que Dios ya ha hecho de antemano y dar testimonio de Jesús con esa certeza, con esa seguridad, y también dar la vida por Él en todo aspecto. Estamos atentos a lo que el Señor nos está hablando, pero también debemos estar dispuestos a obedecer a lo que el Señor nos dice. Dios nos da una referencia a cómo se cumple la palabra del Señor, o se cumplió en la vida del profeta de Juan, el profeta, el último de los profetas, pero que ahora también se puede cumplir en nuestra vida. Dios dice que podemos ser mayores o mejores que Juan, en el aspecto de que Juan lo vio físicamente. Él lo vio y dio testimonio de él. No lo vio morir y ver crucificado. Ahora nosotros estamos por fe y en fe y creyendo que Jesús resucitó, nos dio vida. A través del poder del Espíritu Santo podemos dar testimonio de Él. Pero para eso tenemos que entender que hemos nacido aquí con un propósito. Dios estableció un plan para todos y cada uno de nosotros, sin excepción. Que crezcamos en el conocimiento del Señor, que estemos atentos y podamos ser sensibles cuando Dios nos llama a hacer y cumplir su plan divino que estableció para nosotros, y entonces poder que la palabra del Señor se cumpla, que Jesús mismo diga, como lo dijo de Juan, exaltándolo y diciéndolo, que fue un profeta más que un profeta, que pueda decir también de ti y de mí, que somos mayor o mejor que Juan el Bautista, porque cumplimos el plan y el propósito que Dios estableció para cada uno de nosotros. Espero que podamos cada día ser sensibles y comprender que no estamos aquí a nada más por nomás. Hay un propósito y que Dios ha establecido para nosotros. Podamos ser sensibles a lo que Dios está hablando continuamente en nuestra vida. Te doy gracias por escuchar la palabra del Señor y te invito a que disfrutes el llamamiento que Dios ha dado y ha hecho, y lo ha hecho para que su nombre sea glorificado. Te invito a que seas sensible cada día, que no olvides que hay un plan que Dios estableció para llevarlo a cabo en y a través de tu persona. Que Dios te bendiga mucho y disfrutemos de esta buena relación que tenemos con nuestro Señor a través de su Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos miramos la próxima vez en este mismo sitio web. Hasta pronto y Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias. Único deseo, esto buscaré, solo estar aquí por siempre. Esta es mi postura, rendido a tus pies, solo estar aquí por siempre. Amado Padre, fiel amigo, hermoso Dios, hermoso Dios. Amado Padre, fiel amigo, hermoso Dios, hermoso Dios. Mi único deseo, esto buscaré, solo estar aquí por siempre. Y
esa es mi postura, rendido a tus pies. Solo estar aquí por siempre. Amado Padre, fiel amigo, hermoso Dios, hermoso Dios. Amado Padre, fiel amigo, hermoso, hermoso Dios. Tú eres hermoso Dios. Oh, no hay palabras, no queda más. Mi amor te canta a ti. No hay palabras, oh, no queda más. Mi amor te canta a ti. No hay palabras, oh, no queda más. Mi amor te canta a ti. No hay palabras, no queda más. Mi amor te canta a ti. Amado Padre, fiel amigo, hermoso Dios, hermoso Dios. Mi único deseo, esto buscaré, solo estar aquí por siempre. Y esta es mi postura, rendido a tus pies. Solo estar aquí.